con la práctica, eso sí, quiero que, de existir alguna pregunta, por favor, háganmela ahora. Y respecto al video que acaban de ver, por supuesto, que se refería a manómetros diferenciales de tubo en U, que son básicamente unos instrumentos que nos van a permitir medir diferencias de presión, de ahí su nombre diferencial. Y esta diferencia de presión la vamos a poder medir básicamente mediante la medición de una diferencia de altura o de flexión. Ahí se llama la diferencia de altura que existía entre los niveles dentro de un manómetro de flexión. Y por supuesto esta deflexión está asociada a una diferencia de presión, siguiendo los principios de lo que vimos hoy día. Y hoy día vamos a ver primero la práctica, problemas asociados a lo que vimos en la mañana, y después un problema que está asociado a manómetro. Antes de continuar hablando, me gustaría que me confirmen que se me está escuchando, porque yo no estoy muy seguro, porque estuve... Ya, muchas gracias. Bien, aquí no sé si me ven, porque aquí me dice que no me estoy mostrando. No me vaya. Otro problema para solucionar con Teams. Bien, si no hay comentarios o consultas con respecto al video que acabamos de ver, pasemos a la práctica. La práctica está disponible en Canvas, el archivo, pero también se lo subí problema por problema al Jupyter Notebook, perdón, el OneNote del curso. Está acá, como le he dicho, Content Library o librería de contenido, me imagino que en español. Y tenemos estática de fluido. Entonces esta subsección, vamos a cerrarla. Ustedes entran acá y está la práctica 1 y los distintos problemas. No los voy a resolver todos hoy día, porque no da el tiempo. Y tampoco la siguiente práctica, porque la siguiente práctica vamos a ver otro tema. Pero vamos a ver algunos, intentar hacer 3 problemas que deberían ser suficientes para que entiendan el resto y después ustedes lo resuelvan en su tiempo, como está establecido en el calendario, el listado de problemas que les acabo de entregar. Bien, vamos a hacer primero el problema 1, que corresponde... ¿Sí? Dime. Sí, muchas gracias. Gracias por recordarme y lo estoy haciendo. Pero recuérdenme siempre, porque si no se me va a olvidar. A todo esto, y ya que me recuerda, no vi que me recordó, pero gracias, le subí la clase grabada de la mañana. Y esta grabación la hice con este programa que estoy grabando ahora. Entonces no debería estar tan cortada como nos pasó la primera mitad, que estuvo bien accidentado el Teams. Bien, a nuestra práctica. Problema 1. Este problema, bueno, son 2 problemas en realidad del Fox, que es el Fox McDonald y creo que es Richard. La cita está en el listado de problemas, así que después ustedes si lo ven pueden llegar ahí. Y por supuesto también esta cita, el Fox, está, al menos bueno, está la cita en la bibliografía, el mismo libro, básicamente, y la misma edición. Bien, problema 1 nos dice: el estanque particionado presentado en la figura 1, este tanque en realidad, contiene agua y mercurio. Aquí tenemos agua y aquí tenemos mercurio, ¿ya? Y nos da la gravedad específica del mercurio de 13.56. Y aquí ustedes ya deben saberse de memoria esto, que la gravedad específica es básicamente la densidad del mercurio partido la densidad del agua. O, lo mismo que decir, el peso específico del mercurio partido por el peso específico de el agua. Y aquí este es un gamma, no una B rara como la que hice en la mañana. Gamma. Bien,
Entonces nos pregunta, en base a toda esta información y por supuesto todo lo que tenemos acá dibujado, nos pregunta este problema primero. A. ¿Cuál es la presión manométrica del aire atrapado en la cámara izquierda del estanque? Entonces, si se dan cuenta, y como sugiere el problema, aquí tenemos un tanque que posee una división entre estas dos cámaras, una cámara izquierda y una cámara derecha. Aquí, el tanque, perdón, la recámara a la derecha está abierto el ambiente, y ojo con este símbolo, este lo vamos a repetir harto. Esto significa que está abierto el ambiente, entonces el aire que está acá adentro, en esta cámara, por supuesto, no en esta, está a presión ambiental. ¿Ya? Entonces nos dice cuál es la presión manométrica. Tenemos que calcular la presión acá. Y para eso, por supuesto, vamos a utilizar todo lo que aprendimos en la clase de hoy día en la mañana. Punto E. ¿A qué presión se debe bombear el aire de la cámara izquierda para que la altura de los líquidos de ambas cámaras se nivelen? Entonces, aquí se nos está sugiriendo que ingresemos un volumen de aire, para que aumente la presión. Ahí recordemos, si estamos ingresando aire, aumenta la densidad. La ecuación de los gases ideales nos sugiere, si aumenta la densidad, está aumentando la presión. Entonces, como está aumentando la presión, la fuerza que se ejerce sobre el nivel del líquido acá va a ser mayor, y por lo tanto se va a ver vista empujada, por así decirlo, va a ir descendiendo. Como va descendiendo, los fluidos son incompresibles, el volumen tiene que mantenerse constante, el volumen que se muestra a la derecha va a ir subiendo, y también por supuesto que existe un paso de mercurio de acá a acá, y va a llegar a un punto en que si la presión es lo suficientemente alta, se van a nivelar. Ahora, si la presión fuera mucho más alta, este va a seguir bajando, y el nivel va a estar de la derecha a estar más alto que el de la izquierda. Bueno, en este caso, no lo hemos calculado todavía, pero podemos suponer de que el nivel de la presión de la izquierda es más baja que la de la derecha, y por eso está más alto. Pero tenemos que comprobarlo, por supuesto. Bien, punto C, y por supuesto lo vamos haciendo después uno por uno. Nos dice, si la cámara derecha se sellara, entonces vamos a quitar esto y vamos a sellarlo de manera que ya no pueda entrar ni salir aire. Pero eso lo vamos a hacer después. ¿A qué presión se debiera bombear el aire de la cámara izquierda para que la altura de los líquidos en ambas caras se nivelen? O sea, nuevamente partimos de acá, sellamos, y tenemos que ir bombeando aire acá para aumentar la presión. Baje el nivel de acá, este nivel, suba este, y se nivela. Pero adicionalmente, a ese supuesto, o sea, a esa situación, se nos dice que tenemos que suponer lo siguiente. Considere que el aire de la cámara derecha se comporta isotérmicamente. O sea, en todo este proceso de que sellamos, después este nivel va subiendo, el nivel acá el volumen de aire que está acá se reduce, aumenta su densidad, también su presión, por supuesto. A pesar de eso, se nos dice que todo este cambio sea isotérmico, es decir, la temperatura no va a variar a medida que continúo con la grabación y el corte. Y vamos a iniciar ya con el problema 1A. ¿Cuál es la presión manométrica del aire atrapado en la cámara izquierda del tanque? Y aquí vamos a suponer que está abierto el ambiente, porque todos estos cambios que hicimos van a venir después. Entonces, vamos a hacer este punto A. Y antes de hacer el análisis o la resolución de este problema, vamos a escribir acá, para tenerlas disponibles, nuestras propiedades físicas relevantes. Bien, la densidad del agua en este tipo de problemas la vamos a expresar simplemente como el peso específico, más que nada por conveniencia. Entonces el peso específico
del agua, W, vamos a utilizar W para agua, por water, es igual a 9.81 kilopascales partido por metro. Este valor, por supuesto, lo debiesen recordar del capítulo 1. Si no, aquí lo tienen y que no se les olvide nunca. 9.81 kilopascales partido por metro, que es lo mismo que decir que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Ese es un valor que siempre tienen que recordar, o un par de valores. Bien, la gravedad específica del... Okay, aquí lo voy a recalcar, peso específico, gravedad específica, que no se lo olvide nunca, del mercurio es 13.56, nos dice el problema. A veces se van a encontrar que es 13.6, 13.56, 13.54, son valores que van a depender, por supuesto, de donde lo obtengan, pero todos giran alrededor de este valor de 13.56. Esto no quiere decir, por supuesto, que el peso específico del mercurio es simplemente 13.56 por el peso específico del agua, y ese valor después lo vamos a calcular, lo vamos a dejar así por ahora, simplemente para que lo recuerden. Bien, después vamos a volver sobre esto. Les voy a entregar otras propiedades físicas relevantes que ya están relacionadas al aire, pero vamos a primero resolver la primera parte. Ya habiendo hecho ese preámbulo, vamos a resolver esto. Entonces, para resolver este problema, tenemos que recordar lo que hablamos hoy día en la mañana. Dijimos que en un fluido incompresible, bueno, en realidad en cualquier fluido, la presión en un punto en específico que se encuentra a una profundidad dada va a ser la misma independiente de si nos encontramos acá, si nos encontramos acá, si nos encontramos acá, si nos encontramos acá. Y eso va a ser válido solo mientras nos mantengamos dentro del mismo continuo. Entonces, recordando un poco lo que hablamos delante, si yo me pongo acá y comparo la presión de acá con acá, que se encuentra a la misma altura, medida de acá desde el fondo del tanque, no puedo asegurar que sea la misma presión. ¿Por qué? Porque estos dos puntos forman parte de un continuo distinto. Este es agua y este es mercurio. Y ahí ya no se hace válida esta ley, por así decirlo, de que la presión a la misma altura o profundidad tiene que ser la misma. Bien. Entonces, o nivel también puede ser hablar de eso. Entonces, vamos a decir que la presión en este punto, que vamos a denominar como 2, este punto que vamos a denominar como 3, y este lo vamos a denominar como 1, la presión en el punto 2 ha de ser igual a la presión en el punto 3, por lo que acabamos de decir. Ojo aquí, en base al diagrama que nos presenta el problema, conocemos esta diferencia de altura, conocemos esta, que son los 3 metros, a lo mejor voy a usar el destacador. Entonces, si estoy midiendo, por supuesto, esta distancia y conozco esta, voy a conocer esta, que es básicamente 3 metros menos 2.9 o 0.1 metros. Entonces vamos a dejar eso ahí porque después nos va a ser importante. Y lo vamos a denominar como H2, que para mantener la consistencia con mis notas acá a la derecha. Esa es la otra pantalla. Bien. El nivel del agua lo vamos a denominar de momento como H1. ¿Ya? Y para que vayamos viendo después este análisis. La presión del aire acá la vamos a denominar como P1. ¿Por qué? Porque esta es la presión en la que va a estar el punto 1. Entonces, lo que acabo de decir, P2, lo escribí en negro mejor, P2 es igual a P3. Bien, nosotros sabemos, ya en base a lo que hablamos en la mañana, cómo calcular la presión en el punto 3
si conociéramos, por ejemplo, la presión en este punto. Y siguiendo, por supuesto, lo que les acabo de decir y repitiéndoselo, simplemente tenemos que calcular cómo aumenta linealmente. Para eso vamos a tener que decir que P3 es igual a la presión en este punto, que como el tanque está abierto al ambiente, simplemente decir presión atmosférica, más una presión asociada a la columna de fluido incompresible que se encuentra sobre este punto. Y esa presión asociada a esa columna va a ser simplemente el peso específico del fluido, que en este caso es mercurio, por la diferencia de altura que existe entre el punto que estamos comparando, perdón, entre los dos puntos que estamos comparando. Y esa altura es H2. Si nos vamos a la izquierda ahora, tenemos lo mismo. Puedo decir que la presión del punto 2 va a ser igual a la presión del punto 1 más una presión asociada a la columna de fluido incompresible que se encuentra entre el punto 1 y el punto 2. Entonces tendríamos P2 es igual a P1 más la presión asociada a esta columna de fluido incompresible. Y en este caso va a ser el peso específico del agua por H1. Bien, de momento todo bastante simple, sin ninguna dificultad. ¿Qué hay que darse cuenta aquí? Primero, que si restamos la presión atmosférica, lo movemos hacia la izquierda, y esto lo movemos hacia la derecha, vamos a llegar a esta expresión, P1 menos presión atmosférica, es igual al peso específico del mercurio por H2, menos el peso específico del agua por H1. Esta diferencia de presión, por supuesto, la podemos asociar a una presión relativa, que hablamos al respecto en el primer capítulo. Y esta, por supuesto, es la presión manométrica. Si estamos restando la presión atmosférica, es porque estamos trabajando con presión manométrica. Y que es la presión que se nos está pidiendo en el enunciado del problema. Entonces, vamos a decir que la presión 1 manométrica va a ser simplemente igual a esto, a esta resta. Antes de continuar, les voy a recordar lo que acabamos de escribir acá arriba, que el peso específico del mercurio es simplemente el peso específico del agua por la gravedad específica del mercurio, ¿cierto? Entonces tenemos esto multiplicado por H2 menos el peso específico del agua por H1. Entonces, si continuamos esto, pero hay que dejar en negro para que se note que hicimos este cambio, ¿sí? Bueno, si continuamos arreglando un poco esta expresión, vamos a simplemente decir que este es el peso específico del agua por el peso específico, por la gravedad específica del mercurio por H2 menos H1. Entonces, si reemplazamos estos valores, vamos a llegar a, primero, el peso específico del agua, 9.81 kilopascales partido por metro. El peso específico del mercurio, 13.56. H2 es igual a 1 metro. Entonces, por 1 metro. Y H1, lo calculamos mediante esta diferencia de alturas, es 0.1 metro. Aquí siempre es bueno revisar las unidades, metro, dividimos por metro y nos quedamos con kilopascales, que efectivamente es una unidad para medir la presión. Y estamos calculando la presión. Entonces, estamos ok. Bien, entonces la presión en 1 manométrica es igual a eso. Y si calculamos ese valor, vamos a llegar a que es igual a 3.49 kilopascales. Bien. Eso sería básicamente el punto 1. El punto más simple. Simplemente estamos comparando diferencias de elevación o de profundidad, igualando aquellos puntos en los que se encuentra o que sabemos que la presión tiene que ser la misma, porque les voy a recalcar una vez más, pertenecen al mismo continuo y se encuentran a la misma elevación o profundidad.
dependiendo de cómo lo estés mirando. Y eso básicamente. Bien, parte B. La parte B la voy a copiar nuevamente. Dime. ¿Sí? Lo vamos a copiar. ¿Sí? Mira. Tienes aquí este punto, que era el punto 3, punto 2, punto 1. Esta diferencia de altura de acá va a ser 0.1 metro, ¿cierto? 3 menos 2.9. Esta altura, y esa es H2. H1 es básicamente la altura de la columna de agua, que es igual a 1 metro. ¿Bien? Estaba planteado al revés. Me equivoqué. Muchas gracias. Bien, el resultado está bueno, eso sí, porque no estaba mirando las notas y iba avanzando. Bien, gracias por la acotación. Bueno, antes de continuar, yo les había prometido que íbamos a hacer un poco de Python. Por supuesto, este problema es bien trivial de resolver utilizando cualquier programa o código, pero hagámoslo. Bueno, vamos a abrir el Jupyter Notebook. Estoy abriéndolo acá y ya va a cargar. Bien, les cuento un poco acerca del Jupyter Notebook. Para aquellos o aquellas que no lo conozcan, es básicamente un cuaderno interactivo que nos va a permitir trabajar con distintos lenguajes. Está para Python, está para Octave, creo que está para R y no sé cuál más. Pero básicamente los lenguajes que ustedes ya deben estar conocer más o sea, por lo menos haber escuchado de ellos. Bien, ¿cómo trabajamos acá? Esto es como lo que uno llegaría o se enfrentaría al momento de abrir un Jupyter Notebook, sin abrir nada específico. A todo esto, yo lo abrí mediante Windows Subsystem Linux, que es básicamente instalarle Ubuntu sobre Windows. Entonces, al hacer eso, puedo entrar en cualquier carpeta que yo decida. Cuando ustedes lo abran en Windows, probablemente van a llegar a su carpeta C o la carpeta de usuario. No he aprendido todavía después de tanto tiempo a cambiar esa carpeta, así que si hay alguno o alguna que lo descubre, me lo dice por favor, porque no lo he logrado y tampoco he logrado abrir en Windows un Jupyter Notebook en una carpeta específica. Independiente de eso, ustedes van a poder trabajar con la única lata, por así decirlo, es que van a tener que andar fijándose en la carpeta esa de su usuario en particular. Bien, entonces, ¿cómo lo trabajamos? Primero tenemos que crear nuestro cuaderno sobre el cual vamos a trabajar. Acá arriba, New, Python 3, y eso. Ok, aquí por supuesto el trabajo que vamos a hacer es muy básico. Vamos a resolver esta ecuación que ya está básicamente resuelta, que era, y se lo voy a escribir acá, P1, no, perdón, aquí ustedes pueden escribir en formato látex, entonces es bastante cómodo. Gamma H2 o por la gravedad específica del mercurio por vamos a dejarle vamos a dejar con ciudad nomás. A todo esto lo que estoy escribiendo aquí simplemente es escribir la ecuación, todavía no estoy resolviendo nada. Bien, y esta es la ecuación que vamos a resolver, que ya está básicamente resuelta. Para eso yo lo que siempre les voy a recomendar es hacer todo ordenadamente. Entonces vamos a escribir primero el peso específico del agua, H2O, igual 9.81 kilopascales partido por metro. Y para que se recuerden, es el peso específico del agua. No le voy a poner tildes, o si no, puede que me encuentre algún error.
peso específico del mercurio es igual a 13.56 y el peso, esa era la gravedad específica, y el peso específico del mercurio es simplemente el peso, la gravedad específica por el peso específico del agua. Perdón, habíamos dicho W y no H2O para que no se me vayan a confundir. Este es adimensional y es la gravedad específica del mercurio. Y este es, por supuesto, kilopascales partido por metro. Aquí no es un menos. Ahí sí. Y es el peso específico del mercurio. Específico del mercurio. Bueno, continuamos con nuestra orden. H2 es igual a 0.1 y H1 es igual a 1 y 2 metros. Y para resolverlo simplemente decimos P1 es igual a gamma del agua por el peso específico del mercurio. No sé para qué hice el peso, pero la gravedad específica, no sé por qué hice el peso específico, por H2 menos H1. Y vamos a decir, imprímeme ese valor, pero imprímelo un poco más bonito. Vamos a decir, print P1 es igual a, y miren lo que estoy haciendo aquí, 4.2 F P1. Bien, aquí es bueno que lo vayan aprendiendo. Estoy diciendo, reemplázame esto que tengo escrito aquí, 4.2 F por P1. Me está diciendo F, que va a ser un número real, un float. Y 4.2 es que utiliza 4 espacios y dame 2 decimales. Aquí puede ser, por ejemplo, 6.2. Lo importante aquí son los decimales. Y al hacer eso, llegamos a eso. Aquí me falta, eso sí, decirle que son kilopascales. Y me da el valor, que era básicamente el que había llegado, 3.49 kilopascales. Bueno, por supuesto lo que acabo de mostrar es trivial, pero vamos a ir resolviendo cada vez problemas más complejos y mejor que vayamos desde cero. Bien, parte B. Ahí no sé si hay alguien parece que me quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Yo recomiendo Python para todo. Ese es otro. Sí, mira, mi recomendación personal, sé que hay profesores que usan el IS y ahí tuvieron con Roberto Ramírez, ¿cierto? O con profesor Cristian. Ya, profesor Cristian. Sí, él usa IS. Yo lo sé, pero mi recomendación es: el IS es pagado. Entonces, el día de mañana cuando lleguen a la industria, bueno, probablemente van a tener ellos su propio código, pero muchas veces puede que no. Y puede que no se encuentren con el IS o con MATLAB. Mi recomendación es Python, es lo que se utiliza más, y no solo para este tipo de problemas simples, sino para todo lo que se refiere a ciencia computacional. Bueno, por supuesto depende de lo que se está haciendo. A veces se requieren lenguajes más complejos, no complejos, más... Hoy no recuerdo cómo se decía eso en español, pero no importa. Pero ahí hablamos de C, Fortran, etc. Pero Python es como lo que la está llevando ahora. Ahora, si ustedes quieren usar IS, quieren usar MATLAB, quieren usar matemáticas, quieren usar lo que quieran, lo usan. ¿No? Yo aquí estoy enseñando mecánica fluida, no Python. Bien. Continuamos. Problema 2, lo voy a copiar mejor para que lo recordamos. Vamos a copiarlo, ¿no? Y lo vamos a pegar. Dice parte B. ¿A qué presión se debe bombear el aire en la cámara izquierda para que la altura de ambas cámaras se nivele? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro esquema y vamos a dibujar lo siguiente. Vamos a trazar una recta hacia la izquierda
o de la izquierda a la derecha, por supuesto. Y vamos a suponer que este es el punto donde nuestros niveles de los fluidos se van a nivelar. Entonces, en este punto, si aumentamos la presión de esta recámara, lo que va a pasar es que este va a bajar y va a llegar a acá. ¿Se entiende eso? Bueno, falta respuesta, voy a suponer que sí se entendió. Bien, si este baja, y como los fluidos son incompresibles, el volumen que estos ocupan no cambia, porque son incompresibles, en particular el mercurio, este nivel también va a bajar. Y va a llegar a cierto punto. Hasta acá, por ejemplo. Entonces, todo el nivel de agua, o sea, la columna de agua se va a desplazar hacia abajo. ¿Qué va a pasar a la derecha? Lo mismo. Eso sí, ahora va a ir subiendo. ¿Y por qué ir subiendo? Básicamente porque aquí va a haber un volumen de mercurio que fue bajando, y como no tiene más donde bajar, tiene que moverse hacia la derecha. Bien, en esta nueva condición, voy a volver a dibujar acá. Vamos a pintar azul, que quiere decir que esto es agua. Vamos a intentar borrar un poco para que no se vea. ¿Ya? Vamos a tener que, primero, va a haber un delta H aquí. Delta H va a aumentar, pero no lo conocemos todavía cuánto es. Segundo, vamos a tener que este nivel también va a ser H1, ¿cierto? Perdón, sí, H1 habíamos indicado que era. ¿Por qué? Porque el volumen de agua no va a cambiar y el área transversal de esta zona tampoco. Eso sí, esta altura, que son 2.9 metros, va a disminuir. ¿Y cuánto va a disminuir? Una distancia que vamos a tener que determinar. Que no va a ser este mismo delta H, ojo con eso. Sino que va a ser proporcional a el área transversal de estos tanques. Bien, no recuerdo que decía el problema, no recuerdo si eran cuadrados o eran diámetros. No, tienen que ser cuadrados, si no, no tendría sentido este esquema. Bien, no sé si me van siguiendo, pero ojalá que sí, si no, me dicen y yo vuelvo a explicar. ¿Cuánto va a bajar acá? ¿O cuánto va a medir? Básicamente un delta H de la izquierda. Perdón. Que no necesariamente vamos a tener que determinar, eso sí. Y lo voy a contar por qué. Vamos a volver sobre esta situación que les estaba apuntando en la punta anterior. Si tenemos un punto que pertenece a Mercurio y otro que se encuentra a la misma altura, vamos a tener que la presión ha de ser la misma en este punto. Y ojo aquí, la profundidad en este punto de Mercurio ha de ser igual a la del agua. ¿Y por qué? Básicamente porque el nivel coincide. El nivel este es el nivel de la superficie libre entre el agua y el mercurio. Y estamos comparando el mismo punto. Entonces, por supuesto aquí no va a haber un punto que sube, por así decirlo, o baja, y vamos a compararlo. No, estamos comparando niveles iguales. Entonces, esta altura, a pesar de que haya existido un delta H que pudiésemos calcular, simplemente vamos a decir que H2, y en este caso H2 es igual a H1, que está acá, y es 1 metro. Les voy a copiar el esquema que tengo acá, por si no les quedó claro con todo este juego que hice. Y quizás ahí lo ven más claro. Tenemos H1, un rectángulo por así decirlo, que ocupa ambos fluidos. Estamos comparando el punto 2 y el punto 3. Y este es un H2. Bueno, lo había dicho prima para que no se confundiera con el ejemplo anterior. Bien. Ya que descubrimos esto, podemos continuar y resolver nuestro problema, por supuesto. Entonces,
vamos a tener que la misma situación. Tenemos la presión en el punto 3, mejor va a ser presión en el punto 2 para que no sigan en la izquierda y derecha, es igual a la presión en el punto 3. La presión en el punto 2 va a ser P1, ¿cierto? La presión en la cual se encuentra 1, más la presión asociada a la columna de fluido que se encuentra sobre el punto 2, pero bajo el punto 1. Entonces, más el peso específico del agua por H1. Y la presión en el punto 3 va a ser la presión atmosférica, porque nuestro tanque todavía se encuentra abierto, más la presión asociada a esta columna de fluido que se encuentra sobre el punto 3, pero bajo el nivel de la superficie libre de mercurio. Entonces, H2' por el peso específico del mercurio. Bueno, aquí la forma de resolver es la misma. Movemos la presión atmosférica hacia la izquierda para restarse la presión 1 y hacer la presión 1 manométrica. Presión 1 manométrica. Movemos este valor hacia la derecha. Si colocamos W por H2' por gamma Hg menos gamma W por H1. Y eso por supuesto igual lo mismo que hicimos anteriormente, gamma W, gravedad específica del mercurio, por H2' menos H1. Bien, para resolverlo, por supuesto ahora lo único que hay que hacer es reemplazar los valores. Y en este caso, recordar que H2', no es el mismo que H2 que vimos anteriormente, es igual a H1. Y es eso, por supuesto, igual a 1 metro. Entonces, para este caso, la presión 1 manométrica, que se requiere para que estos niveles coincidan, es igual a 123.2 kilopascales. Bien. Si nos vamos a Python, a Jupyter en realidad, vamos a copiar nomás, vamos a pegar y lo único que vamos a hacer es cambiar H2 por 1 metro. Y nos debiese dar el mismo valor, 123.2 kilopascales. Por supuesto, es lo mismo, es la misma expresión, lo único que cambia es el valor de H2. Bien, va a ser el punto 3. Perdón, punto C. Lo voy a copiar y lo voy a leer nuevamente. Punto C. Ahora nos dice que si la cámara de la derecha se sellara, ¿a qué presión se debe de bombear el aire? O sea, básicamente lo mismo que hacemos anteriormente, pero tenemos que tener la consideración de que ahora ya la presión de aquí va a ir aumentando a medida que transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque se sella la recámara con, no sé, un corcho o algo que quieran sellarlo. Entonces, si se sella, ¿a qué presión debemos bombear el aire de la recámara a la izquierda? Para que la altura de ambas cámaras se nivelen, y ahora hay que considerar que el aire se comporta isotérmicamente. Bien, vamos a hacer el mismo razonamiento. Lo que sí tenemos que tener y que vamos a necesitar después, y se lo adelanto, ya no vamos a poder trabajar con la presión manométrica, o al menos no inicialmente, porque vamos a tener que utilizar la ecuación de los gases ideales. Y ahí les voy a recordar una y otra vez que una ecuación de estado se utilizan magnitudes absolutas y no relativas. Entonces, temperatura en Kelvin o en Rankine, presión absoluta, nunca manométrica. Bien, entonces, ya que el problema no nos lo dice, vamos a hacer el siguiente supuesto, que la presión atmosférica son 101.3 kilopascales. Vamos a suponer que estamos a nivel de mar y la presión es básicamente esta presión estándar. Por supuesto, puede que no estemos a nivel de mar, pero para motivos de resolver este problema es suficiente. O puede que la presión atmosférica sea un poco mayor o menor, dependiendo cómo están las condiciones ambientales, y ahí ya habría que entrar a corregir, pero el desarrollo es el mismo, básicamente. Bien,
Para esto vamos a recordar lo que acabamos de hacer. Llegamos a este sistema, ¿cierto? Una vez que nivelamos nuestro fluido. Ahora la diferencia, eso sí, es que vamos a sellarlo. Aquí ya no vamos a tener presión atmosférica, sino presión de la derecha la vamos a poner para que no se nos confunda con P1. Y aquí vamos a hablar de P1'. Ya la presión que calculamos en el caso anterior no es la misma porque la presión de la derecha no es igual a la presión atmosférica. Sabemos que H2, por supuesto, es igual a 1 metro, por el análisis que acabamos de hacer. ¿Cierto? Disculpa. H2 igual a 1 metro por el análisis que acabamos de hacer y vamos a tener que entrar a calcular primero cuál es esta presión. ¿Cuál va a ser la diferencia de altura que vamos a encontrar? Bien, para eso lo que vamos a hacer es volver sobre nuestro resultado que hicimos anteriormente, P1', en este caso, más el peso específico de el agua, H1 es igual, y esto es básicamente decir P2 es igual a P3, la presión de la derecha, más el peso específico del mercurio por H2'. Bien, entonces, ay, se me perdió un segundo, por favor. Tenemos que recordar, eso sí, de que H2 es igual a H1, H2' igual a H1 y es igual a 1 metro. Vamos a volver sobre esto, lo vamos a reordenar, P1', que es el valor que queremos encontrar, en su versión manométrica, por supuesto, menos la presión de la derecha, es igual a gamma del agua, H2O es W, por el peso gravedad específica del mercurio, H2' menos H1. Es básicamente lo mismo que hicimos, con la única diferencia de que se nos cambia este valor que ya no es la presión atmosférica. En este punto ya por supuesto nos vamos a dar cuenta de que si no es la presión atmosférica no podemos calcular directamente la presión manométrica. Entonces vamos a tener que encontrar cuál es este valor. Para eso yo les voy a contar lo siguiente. Si pensamos en este sistema originalmente, el volumen de aire que estaba contenido inicialmente, que está en este diagrama, pero lo voy a copiar de mis notas de la derecha, se redujo. Entonces, tenemos este volumen, este es el volumen que tenemos que considerar, sube este nivel y este volumen se reduce. Se dan cuenta, hay un espacio aquí. ¿Cuánto se redujo? Es lo que vamos a tener que determinar, porque si recuerdan podemos relacionar la presión con la temperatura y la densidad o el volumen, por supuesto. Entonces, para saber cuánto se redujo, lo que tenemos que hacer es pensar lo siguiente. Si aquí este nivel, este volumen se reduce, va a haber un delta X, perdón, aquí, voy a escribir acá a la derecha. Todo el volumen que pasa aquí pasa de la izquierda, baja de la izquierda, pasa a la derecha. Bien, eso está claro porque los volúmenes son, perdón, los fluidos son incompresibles. Ahora si nos vamos acá arriba y trazamos esta recta donde se van a encontrar estos niveles, porque este baja y este sube, en algún punto se encuentra, podemos hacer el siguiente análisis. Primero, sabemos que esta diferencia entre los niveles lo podemos calcular con este diagrama, y es básicamente 1 más 2.9 metros, todo esto, menos, bueno, voy a dibujar de nuevo, es básicamente decir, esta altura menos esta altura.
Y eso es 1 más 2.9 menos 3 metros, ¿cierto? Entonces decimos que todo esto son 0.9 metros. Ahora, si se dan cuenta, esto de arriba, esta diferencia, es lo que baja el volumen de la izquierda, y esto que es de arriba, de la derecha, es lo que sube lo de la derecha. El volumen que baja, perdón, el nivel que baja está asociado a un volumen que sale de acá, y el volumen que sube está asociado a ese mismo volumen que entró. Entonces, vamos a decir que este volumen que bajó ha de ser igual a este volumen que subió. El volumen de la izquierda va a ser básicamente un delta H de la izquierda, por el área transversal de la izquierda. Y el volumen de la derecha que subió es delta H de la derecha por el área transversal de la derecha. Y estos deben ser iguales. Y vamos a bajar y analizar eso ahora. Bien, entonces, lo que acabo de explicar, debemos decir que el delta de volumen de mercurio que sale de la izquierda y pasa a la derecha ha de ser igual al delta de volumen que entró a la derecha, por supuesto. Si no, estamos perdiendo masa. Ojo aquí que son valores absurdos porque en la izquierda se disminuye el volumen y en la derecha aumenta. Entonces tenemos un delta H de la izquierda por el área de la izquierda va a ser igual a delta H de la derecha por el área de la derecha, y es el área transversal, por supuesto. Las áreas siempre son positivas, así que por supuesto las podemos sacar de este valor absoluto. Lo que podemos hacer con esto es calcular el delta H de la izquierda y lo dejamos en función del delta H de la derecha. Y ahora tenemos el área de la derecha o la razón entre las áreas, área de la izquierda. Si volvemos a nuestro esquema y suponemos que, bueno, perdón, conocemos esta longitud y conocemos esta otra, y suponemos que es un tanque cuadrado y no un tanque cilíndrico, que sería un poco complejo de imaginar cómo está planteado así. Podemos decir que simplemente esta razón es igual a 3.75 metros, que para copiar, la razón entre estas áreas es básicamente igual a 3.75 metros, la longitud del tanque de la derecha, o la sección de la derecha, partida por, aquí está, 0.75. De momento todavía no conocemos el delta H de la derecha, pero sí tenemos una relación adicional, que es la que le está explicando. Todo esto es igual a 0.9 metros que conocemos, y por supuesto va a ser igual a el delta H de la izquierda más el delta H de la derecha, pero por supuesto todo en valores absolutos. Entonces, adicionalmente vamos a tener que delta H de la izquierda más el delta H de la derecha van a ser iguales a 0.9 metros. Y aquí ya tenemos una ecuación, que la voy a poner 1, porque es la primera que conté, no por orden, mejor pongámosle 2 para que no se confunda, y 1. Tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones que podemos resolver. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener que el delta H de la derecha, que es el valor que queremos encontrar, valor absoluto, va a ser igual a 0.15 metros. Entonces, si se dan cuenta, acá lo que teníamos era un volumen inicial, que era 3 metros por algo, el ancho, lo voy a borrar un poquito, este volumen que se redujo a este, y conocemos que este valor es de 0.15 metros. Entonces, esta altura, el momento que ya se redujo, va a ser de 3 menos 0.15 metros o 2.85 metros.
¿De qué nos sirve todo lo que acabo de decir? Vamos a llegar a la ecuación de los gases ideales que habíamos dicho inicialmente. Tenemos la presión inicial, la condición inicial, perdón, cuando está abierto, antes que lo sellemos, va a ser igual a nuestra densidad inicial por R por T0. Y la condición final, cuando ya los niveles se nivelan, tenemos que la presión de la derecha, que es el valor que queremos llegar, es igual a la densidad de la derecha por R por la temperatura de la derecha. La gracia de esto es que si dividimos una ecuación por otra, podemos llegar a que la presión de la derecha, partido por la presión atmosférica, es igual a ρ de la derecha por R por T de la derecha, partido por la densidad de la inicial por R por T0. Y ojo aquí que se nos dice en el problema que la temperatura se mantiene constante. Entonces, la temperatura de la derecha igual a la temperatura inicial. R son constantes. Es decir, la presión de la derecha partido por la presión atmosférica va a ser igual a la densidad de la derecha partido por la densidad inicial. Bien, llegamos a un nuevo punto que todavía no nos falta analizar. Hablamos de densidad, pero habíamos calculado una variación de volumen. Aquí, la gracia que nos vamos a encontrar es que esta densidad va a ser igual a el volumen de la derecha, perdón, a la masa de la derecha, partido por el volumen de la derecha, y la densidad inicial va a ser la masa inicial, partido por el volumen inicial. El problema nos dice que vamos a sellar este tanque, entonces no va a entrar ni salir masa. Es decir, la masa a la derecha no cambia, a pesar de que sí cambia su volumen y su densidad, pero no la masa. Entonces, ha de ser igual a la masa inicial. Entonces, tenemos que la presión de la derecha partida por la presión atmosférica va a ser igual a V0, porque se está dividiendo, partido por el volumen de la derecha. Bien, ya estamos llegando al punto. El volumen de la derecha lo podemos expresar básicamente como el área transversal, la cual no cambia, por el H inicial, H0, perdón, este es el volumen inicial, por H0, que lo conocemos de nuestro diagrama, acá, 3 metros. Y el volumen de la derecha es básicamente el área transversal por H0 menos este delta H de la derecha que calculamos. Y como les había dicho, este valor es básicamente decir 2.85 metros. Y este son 3 metros. Entonces, después de todo este juego que hicimos, podemos calcular la presión de la derecha, básicamente como la presión atmosférica, por la razón H0 partido por H de la derecha, cuyo valor ya calculamos. Entonces, al hacer eso, vamos a decir que esto es básicamente presión atmosférica por 3 partido por 2.85. Y aquí el punto en que yo les decía que vamos a tener que suponer una presión. Básicamente tenemos que tener este valor, en caso contrario no vamos a poder determinar la presión de la derecha. Si suponemos un valor de 101.3 kilopascales, vamos a llegar al que la presión de la derecha es un valor que no calculé. Lo vamos a hacer como lo hice acá entonces. Entonces, vamos a volver sobre esta expresión que habíamos planteado originalmente, P1', la presión que se requiere en el aire, menos presión de la derecha, es igual a gamma W por SG HG, H2' menos H1. Vamos a mover esto hacia la derecha, P1', y vamos a reemplazar el resultado que acabamos de obtener. Entonces, es igual a 3 partido por 2.85 presión atmosférica más gamma W SG HG por H2' menos H1. Bien, si calculamos eso, ahora sí,
vamos a llegar a que la presión 1 es igual a 230 kilopascales. Sin embargo, el valor que llegamos es que es considerado una presión de 101.3 kilopascales y es un valor absoluto. Para calcular la presión manométrica simplemente le vamos a volver a restar esta presión atmosférica, vamos a decir P1' menos presión atmosférica es igual a la presión 1 manométrica y es igual a 230 kilopascales menos 101 kilopascales, 101.3. Y al hacer eso vamos a llegar finalmente al resultado que la presión 1 manométrica es igual a 128 kilopascales. Bien, estuvo bien largo este último problema, pero lo logramos. ¿Alguna consulta con respecto a este? Especialmente este último punto que estuvo bien enredado, por así decirlo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al problema 7. Y después, si nos da el tiempo, vamos a hacer el problema 3. El problema 7 es un problema de manómetro. Y por eso le pedí que vieran el problema. Bien. O sea, el video. Problema 7. Bien. Este problema nos dice un pistón de diámetro de 6 pulgadas se conecta a un cilindro. Entonces tenemos este pistón, conocemos su diámetro, son 6 pulgadas, y se conecta a este cilindro que se encuentra acá. Bueno, se conecta a un cilindro, el cual a su vez está conectado a un manómetro de tubo inclinado. Entonces este cilindro que está acá está conectado a este manómetro de tubo inclinado. El fluido al interior del cilindro y manómetro, es un solo fluido, corresponde a aceite con gravedad, de peso específico de 59 libras por pie cúbico. Después se nos dice, al colocar un objeto peso W, peso conocido, sobre el pistón, el nivel del manómetro aumenta de un punto 1 al punto 2. Entonces, tengo mi pistón originalmente, nos encontramos con el sistema así, el fluido llega hasta acá, agrego este peso, lo cual por supuesto aumenta la presión, y el nivel aumenta de aquí hasta acá. Sube, es un indicador de que está aumentando la presión este cambio en la deflexión. Calcule el peso W del objeto. Suponga que el cambio de posición en el pistón es despreciable. Entonces, vamos a suponer, ok, aumenta la presión, pero en realidad, como este es muy ancho, o al menos eso es lo que uno puede suponer siguiendo este enunciado, la diferencia de altura no es mucha, entonces simplemente vamos a suponer que lo vamos a obviar básicamente. Ok, analicemos este problema. Entonces, cuando no hay pistón, que era nuestra condición inicial, cuando no hay pistón, la presión PA, la presión en este punto, y vamos a decir que es P1, porque es la presión con el tiempo 1, cuando hay pistón, T igual T1, la presión PA1 va a ser igual básicamente a va a estar dada por esta deflexión. Entonces, para calcular esta deflexión vamos a hacer la siguiente comparación. Vamos a trazar una recta hacia la derecha y nos vamos a encontrar con una diferencia de altura aquí. Vamos a llamar esta H0, a pesar de que habíamos dicho 1, mejor digámosle H1 para que después no haya confusión. H1. Entonces, la presión PA1, y recordando un poco lo que hicimos, el capítulo que vimos, perdón, el video que vimos delante,
va a ser básicamente a la presión igual a la presión de este punto, la cual va a ser la presión atmosférica más la presión asociada a la columna de fluido que se encuentra sobre entre estos puntos. Perdón. Entonces, PA1 va a ser igual a la presión atmosférica, vamos a suponer que está abierto el ambiente, más este H1 por el peso específico de nuestro aceite. ¿Cierto? Bien, ahora, si se da la situación en que descrita acá, de que se incluye un peso, aumenta la presión, esta posición no cambia, sin embargo, este aumenta. Entonces, si trazamos una recta, vamos a tener H1 y aquí vamos a generar una nueva altura, H2. Y H2 va a ser básicamente esta diferencia de nivel que existe entre el nivel original y el nivel al cual llega cuando se le agrega el peso a nuestro pistón. Bien, entonces, cuando sí hay pistón, o cuando hay pistón, es decir, T igual a T2, vamos a tener que la presión PA2 es igual a la presión atmosférica más el peso de la presión asociada a la columna de fluido que se encuentra entre estos dos puntos. Donde está la presión atmosférica y este punto y este punto. Disculpa, esta diferencia de altura ahí. Bien, y esta diferencia de altura, por supuesto, va a ser H2 más H1. Entonces, PA2 va a ser igual a la presión atmosférica más el peso específico de nuestro aceite por H1 más H2. Ok, ¿de qué nos sirve todo lo que acabamos de hacer? Básicamente para que podamos decir esto. PA2 menos PA1 va a ser igual a simplemente lo que se obtiene al restar a esta ecuación. Entonces PA2 menos PA1, presión atmosférica menos presión atmosférica, 0. Gama del aceite por H1 menos gama del aceite por H1, 0. Y gama del aceite por H2 menos 0. Entonces simplemente gama del aceite por H2. Bien, tenemos esta diferencia de presión. Y aquí, adicionalmente, eso sí, tenemos que este H2, ya que es un manómetro de rama inclinada, lo podemos asociar, por supuesto, a una longitud. Y esta va a ser L. H2 va a ser igual a... Perdón, entonces tenemos que H2 es básicamente L por el seno del ángulo 30. Entonces, vamos a decir que esto es igual a llamado por L por seno de teta, que es 30, y este L son 6 pies. 6 pulgadas, perdón, no pies. Bien, entonces, al ver esto, tenemos gama del aceite, conocido, L está dado, y seno de teta, por supuesto, seno de 30, que es fácil de calcular. Dicho de otra forma, en base a ese análisis que acabamos de hacer, podemos ver cuánto aumenta la presión en este punto al momento de ingresar este peso. Hay un aumento de presión asociado, por supuesto, a la existencia de este peso sobre nuestro pistón. Bien, esta diferencia de presión es lo que nos dice el fluido. Ahora, ¿qué pasa en el pistón? Tenemos una fuerza, originalmente PA1, ¿cierto?, que estaría ejerciendo nuestro pistón hacia abajo, y esa fuerza va a ser FA1, por decir algo, perdón, fuerza de presión 1, partida el área del pistón, ¿cierto? Es una fuerza partida por área, es una presión. Ahora, al ingresar el peso, W, para la fuerza, va a ser FP2 partido por el área del pistón.
Entonces, podemos asociar, por supuesto, este FP2 menos FP1 como el peso, que es la diferencia que vamos a encontrar. Bien, entonces, hagamos eso. Entonces, tenemos PA2 menos PA1, va a ser básicamente el peso partido por el área. Recordemos fuerza partido por área. Y eso va a ser igual, en este caso, W partido por pi cuartos el diámetro del pistón, porque el problema nos da el diámetro y no el área. El diámetro acá está. Bien, al igualar esta ecuación, que vamos a denominar como 2, y esta ecuación, que vamos a denominar como 1, podemos resolver para W. Tenemos W partido por pi cuartos, diámetro del pistón al cuadrado, que es igual a gamma del aceite por L por seno de teta. Conocemos acá el diámetro, conocemos por supuesto pi partido por 4, el peso específico del aceite está dado en unidades inglesas, hay que transformarlas. Conocemos L, está dado en el problema, es la longitud que da la deflexión del manómetro, y seno de teta, que es seno de 30. Entonces podemos calcular para W. Yo les voy a dar el resultado para que ustedes después lo revisen y practiquen su cambio de unidades. Al resolver esto en unidades inglesas es igual a 0.02 libra fuerza. Ojo aquí, libra fuerza. O en Newton 0.089. El sistema internacional, perdón. Bien, mi recomendación al enfrentarse a estos problemas que se encuentran en el sistema de unidades inglés es primero transformar todo a sistema internacional y después empezar a resolver a partir de ahí, o si no se terminan enredando. Al menos cuando trabajo con el sistema inglés me enredo, especialmente al considerar todos estos cambios raros que tiene. ¡Ya! Problema 7 resuelto. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto o a los manómetros? Bueno, si no hay duda, vamos a hacer el último problema de la práctica. Y les iba a hacer el problema 3, pero se los voy a explicar rápidamente para hacer el problema 4, que es uno de manómetros que quiero que entiendan muy bien cómo funcionan estos aparatos. Bien, problema 3, se los voy a explicar entonces, bien rápidamente. Nos dice, calcula la presión en los puntos A, B, C y en las cavidades del aire para, o sea, esta cavidad y esta cavidad para el tanque representado en esta figura. Para calcular estas presiones, lo que vamos a hacer primero es suponer que la presión en este punto es presión atmosférica. Después vamos a decir que la presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión asociada a esta columna de fluido que se encuentra sobre el punto A, ¿cierto? Después, ya conociendo la presión del punto A, que es fácil de calcular, por supuesto, tenemos las alturas acá, sería asociado a una altura de 4 pulgadas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema 1, vamos a seleccionar un punto en este fluido, que pertenece por supuesto al mismo continuo, y ojo que aquí está la grada específica del Merian Blue, que es un fluido manométrico. Y vamos a calcular la presión en este punto, que no es el punto C, eso sí, B, por supuesto. Ya conocida esta presión, que es básicamente la misma que esta, vamos a decir, ok, la presión en este punto, que vamos a llamar A', por ejemplo, la presión en A', más la presión asociada a esta columna, que se encuentra acá, gamma del Merian Blue, por una H1, por ejemplo, H1 va a ser igual a la presión en este punto, que ha de ser igual a la presión A, porque se encuentran a la misma altura.
Bien, la presión A', como habíamos dicho inicialmente, va a ser igual a la presión del aire, porque el aire es un fluido compresible y la presión en alturas moderadas es la misma independiente de donde te encuentres. Esa demostración está en un archivo que les dejé en Canvas y que está en las instrucciones del curso para que le vean una leída rápida. No se fijen tanto en todo el detalle, pero vean, ok. Altura moderada significa que en un fluido compresible, aire, gas, cualquier gas, la presión va a ser la misma independiente donde estemos, a menos que estemos hablando de una atmósfera, a unas distancias más importantes, kilométricas. Bien, tenemos la presión del aire, es la misma acá, porque es aire, y podemos calcular por supuesto la presión del punto B al sumarle la presión asociada a esta columna de fluido a la presión atmosférica, perdón, del aire, no a la atmosférica. Para el punto C, lo mismo, tenemos la presión del aire, es la misma acá, nuevamente, sumamos esta presión y llegamos a la presión del punto C. Y para la presión de esta recámara, lo que vamos a hacer es tomar la presión del punto C y restarle la presión asociada a esta columna, o que es lo mismo que decir que la presión del punto A, del aire, más la presión de esta columna es igual a la presión del punto C. Bien, ese es el problema 3 para que después lo vean. Yo les voy a dejar la pauta, entre comillas, la resolución en Teams, perdón, en OneNote. Y ahí la pueden ir comparando con lo que van resolviendo ustedes. Después se lo voy a subir, eso sí. Bien, vamos a hacer el problema 4 porque me interesa que entiendan muy bien lo que es un manómetro y cómo funciona. Bien, problema 4. Nos dice, para el manómetro diferencial compuesto de la figura 4, esta figura, calcule la diferencia de presión entre los puntos A, aquí está el punto A, y el punto B. Bien, este tipo de manómetros, como dice el video, son raros, no los van a encontrar en la práctica, pero sirven para entender cómo funciona un manómetro. Si ustedes saben resolver o medir una diferencia de presión en un manómetro multifluido, van a saber cómo medir la presión en un manómetro normal. No tiene ninguna... El manómetro de un solo fluido manométrico es el caso simple. Bien, para medir la presión en un manómetro multifluido, o en realidad en cualquier manómetro, lo que vamos a hacer es ir recorriendo este manómetro a medida de que... Perdón, ir recorriendo este manómetro y ir sumando y restando presiones a medida que vamos avanzando a lo largo de... Entonces, hagamos eso. Iniciamos nuestro recorrido en B. Vamos a bajar primero por una columna de agua. Vamos a bajar nuevamente, ahora eso sí, por una columna de mercurio. Yo les voy a ir cambiando los colores. Vamos a llegar a este punto, donde la presión en este punto es la misma de este, porque pertenece al mismo continuo, está en la misma elevación, entonces podemos saltarnos. Vamos a borrar eso. Vamos a subir ahora por una columna de agua, y hasta que lleguemos a este punto donde ocurre lo mismo. Podemos igualar la presión en este punto con este, entonces lo vamos a borrar. No quiero usar el mismo color, eso sí, así que voy a usar azul. Ahí sí. Llegamos a este punto. Ahora vamos a bajar por mercurio. Llegamos a otro punto donde la presión se puede igualar con otra rama. Borramos esto. Y ya subimos por último por este aceite hasta llegar al punto A. Y aquí por supuesto estamos avanzando hacia la derecha, pero es avanzar horizontalmente. La presión no varía si el fluido está en reposo, que es el caso de los manómetros. Bien, entonces veamos cómo se podría, o cómo la expresión a la que llegamos al hacer eso. Entonces, iniciamos nuestro recorrido en B. Tenemos la presión en B. Iniciamos primero bajando, tenemos que sumar. Recuerden, vas bajando, vas sumando presión. Entonces, presión en B más, lo voy a hacer con el mismo color, eso sí,
más la presión asociada a esta columna. Y esta columna es de agua, entonces peso específico del agua por una altura de esta columna que son 6 pulgadas. Seguimos nuestro recorrido hasta este punto donde ya pasamos de agua a mercurio y vamos bajando. Entonces nuevamente sumamos. En este caso, eso sí, es fluido es mercurio, entonces el peso específico ha de ser el del mercurio y la altura en este caso es la misma, 6 pulgadas, entonces 6 pulgadas. Después voy a continuar acá. Llegamos a este punto donde dijimos, la presión es igual acá, entonces nos saltamos todo esto, llegamos hasta acá y ahora vamos a ir subiendo. Entonces, como vamos subiendo, tenemos que restar presión. Y la presión que tenemos que restar es, en este caso es agua, está acá indicado, el peso específico de agua, y multiplicado por la altura de esta columna que son 10 pulgadas. Nuevamente llegamos a este punto, nos saltamos hacia la derecha y nos encontramos con una columna donde vamos bajando. Y en este caso hablamos de mercurio nuevamente. Entonces, como vamos bajando, sumamos el peso específico del mercurio por su altura, es decir, la presión asociada a esta columna. Y en este caso, esta altura es de 8 pulgadas. Llegamos a esto y lo que nos faltaría ahora es... disculpen. Pero estamos acá. Llegamos nuevamente a este punto, podemos saltarnos hacia la derecha, saltamos hacia la derecha y nos encontramos con esta columna donde vamos subiendo. Vamos subiendo, restamos. Restamos presión y la presión es, en este caso, el peso específico del aceite o de oil por la altura, que en este caso serían 6 pulgadas. Ya finalmente hemos llegado al final de nuestro recorrido y nos faltaría simplemente restar, porque siempre que llegamos al final del manómetro restamos la última presión y en este caso es PA menos PA e igualamos a 0. Y así básicamente como se lee un manómetro diferencial. Ahora si fuera un manómetro de un solo fluido manométrico, hacemos lo mismo, vamos bajando y subiendo, solo que nos ahorraríamos una rama adicional. Bien, si resolvemos esto y reemplazamos los valores correspondientes, no lo voy a hacer a mano, lo único que habría que hacer es decir PB menos PA y tomamos todo esto y lo tiramos hacia la derecha. Vamos a llegar a que PA menos PB es igual a menos 44.9 kilopascales. Bien, aquí hay que revisar el signo. Parece que está bien. Puede que me haya equivocado. Después ustedes cuando lo revisan, lo hacen, me dicen, ok, está bien, o tiene el signo mal, corrígelo. Pero el resultado 44.9 kilopascales es el correcto. Solo puede ser negativo o positivo porque puede que me haya equivocado. Bien. Ahí un ejemplo de lectura de manómetro, en este caso multifluido. ¿Qué problemas les quedan en el listado? Problema 2 es básicamente lo mismo que el problema 1, solo que cambia un poco la situación. Aquí tenemos un fluido multicapa. Aquí les voy a recordar la presión, hay que ir calculándola paso por paso, aquí, acá, aquí, acá. Y en este vamos a tener que igualar, por ejemplo, la presión en este punto con la presión en este punto. Y por supuesto calcular cuál es la altura acá. Y el punto B, lo que pasa va a ser es que vamos a abrir un agujero acá. Y los niveles, como la presión disminuye, porque abrimos un agujero, los niveles van a subir acá. Y como sube acá, acá tiene que bajar. Y ahí tienen que hacer el mismo análisis con la variación de volumen. Bien, problema 3 se lo acabo de explicar. Problema 4 lo hicimos. Problema 5 también es un manómetro. Háganlo. Que no los vaya a pillar después la tarea sin saber cómo resolver un problema de manómetro. Problema 6 también es un manómetro y este manómetro inclinado es similar al problema 7 en el sentido de que es un manómetro de rama inclinada y tienen que tener cuidado aquí
en que estas diferencias de altura van a estar expresadas en longitud, una longitud inclinada y no en una altura. Y para eso, por supuesto, tienen que transformar utilizando el ángulo. Ya. Terminemos la clase porque ya no me queda voz. Ya lo estoy perdiendo. Antes de despedirme, ¿quedó alguna consulta con respecto a los problemas que vimos? ¿O a algún tema relacionado? ¿La subí? ¿No la subí? Ah, sí, no. Disculpa, las tengo que. Las voy a corregir. Lo voy a hacer sí o sí, pero no hacer al tiro porque tengo que una reunión ahora. Y se la subo durante la tarde, después de las 7 probablemente. Lo voy a anotar aquí para que no se me vaya a olvidar. Bien, si no hay ninguna otra consulta, ya nos estamos despidiendo y nos estamos viendo el próximo lunes. Ahí el próximo lunes vamos a hablar de fuerzas sobre superficies sumergidas. Vamos a ver cómo un fluido ejerce una fuerza sobre una superficie sólida. Y por supuesto un fluido en reposo, porque todavía estamos en el capítulo de estática de fluido. Bien, voy a cortar la grabación y me despido. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Chao.